Saludos amigos, gracias por estar nueva vez en esta edición de La Hora con Gregory. Un invitado muy especial, con él abordaremos dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con la seguridad social en República Dominicana, de la cual él es uno de los actores originales y más duchos en esa área, y la otra parte en la política. Fernando Caamaño, a quien agradezco que nos visite nueva vez. Saludos, Fernando. Gracias por la invitación, Gregory. Muy agradecido, como siempre. Hay un tema que se trabaja mucho, se menciona mucho en el área de la seguridad social, porque hay una institución, una entidad que ha venido a hacer y a llenar un espacio importantísimo, sobre todo en las personas que tienen escasos recursos económicos o recursos económicos que les facilita hacer negociación con esa institución para tener una garantía de servicio de salud a través de un seguro. Me refiero a SENASA. La importancia de esa institución y la amplitud que hoy día tiene en el mundo de la seguridad social, me gustaría que la trate, si posible, a rasgos generales, pero verdaderamente SENASA es una institución que merece siempre la atención. Mira, gracias de nuevo por la invitación y empezando con este tema, tenemos que decir lo siguiente, Gregory. Este gobierno no ha entendido la importancia de SENASA, no lo ha entendido, a pesar de que esta ley del 2001 fue su gente, la del PRD, que es hoy PRM, quien la promulgó. Pero recordemos que fue el resultado de 10 años de discusión para darnos un sistema de seguridad social. No fue para darnos una ley, no. Porque recordemos que han habido varias leyes que han ampliado y modificado esta ley. Muchas veces se habla de que hay que modificar la ley 8701. No, nuestros gobiernos, del PLD, de Leonel Fernández y subsecuentemente del ex compañero Danilo Medina, se modificó con varias leyes, se fortaleció todo el sistema de seguridad social. Pero no se había hecho lo que esta gente han hecho. Politizar, utilizar el SENASA como un instrumento para política. ¿Por qué digo eso? Desde el año 2001, marzo de 2001, teniendo al actual director como jefe del movimiento externo de apoyo a la reelección, eso es gravísimo. Nuestro sistema de seguridad social no se ha caracterizado desde su fundación y desarrollo en nuestros gobiernos como un ente para hacer política proselitista, partidarista. Tú me dirás, bueno, pero es que SENASA no lo ha hecho, pero su dirección sí. Y de eso trae consecuencias. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Nosotros tenemos una población de 10.5 millones, 10.6 millones de personas mal contadas. Pero SENASA tiene 7.4 millones de personas afiliadas. Tiene 1.7 en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo, y unos 5.7 millones en el subsidiado. ¡Wow! ¡Qué triunfo! No es así. Han violado la ley en el artículo 7, inciso B, que define claramente lo que es un régimen subsidiado y para quienes nosotros pagamos impuestos y SENASA debe cubrirle su plan básico de salud o el seguro familiar de salud con las aportaciones de ingresos fiscales, no aportaciones de régimen contributivo porque es subsidiado. Ese artículo 7 define, y todavía está vigente, 3 regímenes de financiamiento para el sistema. Y el único que participa en 2 es SENASA, también por la ley. Ok. Entonces, su importancia, su peso es tan grave que usted no puede inventar ahí. ¿Qué está pasando últimamente? Que se están quejando desde hace tiempo los proveedores de servicios de salud contratados, en especial se están quejando la Asociación de Médicos Especialistas por las tardanzas en los pagos. Todo eso está reglamentado. Las ISARRILES
corresponsable de que estas cosas sucedan. Pero bien, usted ve los estados financieros y desde el año 20 al final, el cierre fue de 2.373 millones de resultados positivos. Mira, bueno, pero es que no es necesario que SENASA tenga resultados positivos, una entidad pública. El resultado financiero de 2020. Claro, pero el sistema y las CISARRIL están obligados ¿a qué? A velar por la estabilidad financiera del sistema. Porque el sistema dominicano de seguridad social es un sistema de financiamiento de derechos. La prestación del servicio y la regulación del servicio médico en gran medida viene por el Ministerio de Salud Pública y la Red Pública. Y el Estado es garante de que todo el mundo tenga salud garantizada. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema recauda o cotizaciones mensuales de empleadores y empleados o recibe ingresos de parte del Estado para el régimen subsidiado. Vuelvo de nuevo al problema. En marzo 21 empezaron en adelante las llamadas telefónicas y la afiliación de algo que terminó en 2.5 millones de nuevos afiliados en condición de pobreza en el régimen subsidiado, violando el artículo 7, inciso B. ¿Y qué dice ese artículo? Porque esa es una buena noticia, Vamos a que esa gran cantidad de personas haya sido afiliada. En cierta forma es malo porque han violado de manera flagrante la ley. Ajá. Y han anulado de paro, de un solo plumazo, y callaron de manera cobarde los que dirigían el sistema único de beneficiarios. Eso lo volaron, eso no existe. Inclusive se lo llevaron para el Ministerio de Economía para hacerlo más inoperante. El sistema único de beneficiarios es el que tiene que calificar pobreza. El SIUBEN. No lo utilizaron porque querían masificar la afiliación para razones de reelección del señor Abinader en las elecciones pasadas. Lo mismo que han hecho, con el tema de los programas sociales. Emitir más tarjetas de las que necesitan para comprar conciencia. En este caso. Perdón, Fernando, para el televidente y para mí también, ¿qué significa haber afiliado esos 2 puntos y tanto de millones de personas en el 2021, que fue fabuloso en su momento? Yo lo recuerdo porque una persona que no tiene un seguro, no tiene forma y que diga, no, tú puedes tenerlo gratuitamente. El problema es que no determinaron si tú eras realmente alguien que calificara para eso. Ahora mismo se dice que la cobertura O sea que yo pude haber sido en ese momento afiliado. Hay muchísimas personas que ni siquiera saben que están afiliados al régimen subsidiado. Personas con una posición económica de necesidad. Claro, es un país que tiene casi un 56% de economía informal. Entonces hay personas en ese grupo pobres que tenían su seguro. No pobres. Entonces había personas que estaban cotizando. Hay personas. Sí, y que también fueron agregadas. Muy sencillo. Muy sencillo. Por no utilizar el SIUBEN, es lo que entiendo. La primera implicación de esto fue la violación de la ley. Te lo voy a leer. El régimen subsidiado solamente está destinado para trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como los de desempleados, discapacitados e indigentes financiados fundamentalmente por el Estado Dominicano. Hay un inciso C que habla del régimen contributivo subsidiado, que es el sector informal de la economía. Pero bien, se le advirtió, señor, usted dice que ha bajado la pobreza, señor presidente, cosa que por miles de formas se le demostró que no, que al contrario, la pobreza ha subido, el hambre está más ampliada. Las carencias que tiene para alimentarse el dominicano son evidentes, pero para ellos no, ellos están en otra cosa. El presidente y sus aspirantes a la presidencia, porque hay varios funcionarios aspirando a la presidencia, pero estas cosas le importan un bledo, le importa poco. ¿Y cómo debió hacerse entonces? Mira, este periódico del día de ayer dice con un dato
del Banco Central que hay 2.049.000 pobres en pobreza monetaria, pobreza extrema. Que esa gente entran porque entran a un régimen subsidiado. Pero esta gente metieron solamente de marzo del 2021 al cierre del año pasado, del 24, 2.5 millones de personas, para sumar entonces 5.7 millones de pobres. Gregory, hoy no dije que había bajado la pobreza. Entonces algo anda mal. Usted metió unas cantidades de familias que son de clase media o de ingresos independientes. Fue por cédulas. A mí me llamaron a mi casa. Porque fue un barrido de cédulas. La misma vagabundería que han hecho con los programas sociales. Esta gente no han tenido miramiento para hacer las cosas mal hechas. Entonces, ¿qué te digo? Ellos recibieron a SENASA con 2.373 millones de pesos en resultados. Comenzó inmediatamente en el año 21, 22 y 23 y en promedio tuvieron un resultado de 285 millones. De 2.373 a 285 promedio. Hasta que llegó el 24. En el 24 se desplomaron con 2.077 millones de pérdidas. Pérdidas contables. SENASA. Oh. Estos son los estados financieros que ellos publican. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, antes de empezar el programa, recordando a Ronald Reagan, presidente que era muy práctico. Sí. Y decía que cuando una familia o una empresa gasta más de lo que recibe, quiebra. Pero cuando un Estado gasta más de lo que recibe, te manda la cuenta. ¿Por qué digo esto y lo traigo a colación? Porque ahora vemos, ya entrando a otro tema, de cómo estas cosas se reflejan. Recordemos que ahora mismo estamos pagando el 36% del servicio de la deuda con el presupuesto. El 36% del presupuesto es para cubrir el servicio de la deuda. ¿A quiénes tenemos desde ayer aquí? Al Fondo Monetario Internacional, Gregory. Fondo Monetario Internacional. Antes de ayer, ¿qué declaraciones vimos? Vimos cómo el ministro de Hacienda, nuestro amigo Jochi Vicente, minimiza el hecho de que estamos contando con los bonos de Hacienda para no endeudarnos de aquí al 26. Estamos en el 24, en el 25, ¿verdad? Como si fuera una gran novedad. Ellos, todos lo saben, que los déficits presupuestarios se están cubriendo o con deuda externa o con deuda en peso. ¿Pero por qué lo dice ahora? Porque el Fondo Monetario siempre ha preferido que los estados, los gobiernos como los nuestros, tercermundistas, se endeuden en moneda local y dejen, como second choice, endeudarse en moneda extranjera. Esta gente arrasaron con todo lo que le podían prestar. Estamos en 75 mil millones. 75 mil millones de deuda. De dólares. De dólares. 75 mil millones de dólares en deuda pública. Bien. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque entiende que los demás son tontos. Porque todo lo que nosotros cotizamos, todo lo que cotizamos para el régimen previsional, para nuestras pensiones, va a la tesorería, de la tesorería a las AFP, de las AFP, bancos AFP, que es lo mismo, y se compran papeles de deuda que se llaman bonos de Hacienda. ¿A quién se lo compran? Al Ministerio de Hacienda. Al Ministerio de Hacienda. Lo que está diciendo se hace todos los meses, de manera automática. El 85% de los fondos, o lo que llaman cuentas de capitalización individual, el 85%, no los debe el gobierno. No los debe el gobierno. Que tus pensiones te las deba el gobierno es muy peligroso. Es muy peligroso porque no se invierte en otros instrumentos. Se invierte, y no es que tengan la culpa las AFP de eso, es que el sistema está hecho para esa forma y el gobierno, y los gobiernos, y este en especial, enfermizo endeudándose, desean que sea así y no han hecho nada para cambiar la situación. Bueno, para las AFP es bastante cómodo hacerlo así también. Claro, las AFP lo que quieren es rentabilidad. Entonces, los bonos de Hacienda tienen una rentabilidad nominal, no real, porque cuando tú lo indexas, queda en nada la rentabilidad real de tu dinero.
para tú pensionarte. Oye, de lo que estamos hablando. Entonces, un gobierno que no ha hecho nada al respecto también tiene el lujo de darse de a cualquier convero, sin menospreciar la actividad artística, a cualquier bachatero, a cualquier persona que tuvo la oportunidad de hacer dinero y lo hizo o lo malgastó, se le dan pensiones que no se lo dan a nadie que duró 20, 30, 25 años en el Estado. Se les reniega el derecho. Inclusive, mucho más que a médicos. Suerte que los médicos tienen sus leyes, sus normas y sus leyes que le protegen para cuando son pensionados. Es un privilegio esa parte. Claro. Es un privilegio. Y gracias a Dios que existe para los médicos, y algunos se pensionan con 80% y algunos con 100%, pero de lo que ellos trabajaron, especialmente en salud pública. Pero que graciosamente este gobierno, miles de pensiones a gente que le simpatiza, gente adeptos al régimen, se le firma una pensión cuando cosas como esta están pasando. Eso es criminal. ¿Y hasta cuándo el pueblo dominicano se va a dar cuenta de que lo han cogido de pe? Lo que se describe en los datos que da Fernando Camaño es que esta gestión ha incluido a cerca de 2,5 millones de personas al régimen subsidiado de salud, pero lo ha hecho de manera indiscriminada. Mira, cuando ellos llegaron, ellos recibieron alrededor de un 83-84% de cobertura nacional. Ahora hay un 97%. Claro, porque metieron un 2 y pico por ciento de manera inorgánica, vamos a llamarle así, por encima de las normas pactadas inclusive con el PNUD para calificar pobreza, que es la base de datos por las cuales la tesorería debiera recibir o no recibir financiamiento o subsidios de parte del gobierno central para personas y familias que están en condición de pobreza. Entonces, decirme a mí que entonces que eso es correcto cuando usted no reconoce, porque deberá reconocerlo, presidente de la República. Usted debiera reconocer que usted tiene 5.7 millones de pobres, porque usted lo tiene en el régimen subsidiado. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, ese es el señalamiento del problema. El problema fue que masificaron la cartera. Correcto. Porque ellos reciben recursos por el régimen contributivo e inclusive reciben casi 5,000 millones de pesos anuales por planes privados. Por planes privados. Entonces, te pongo un ejemplo. Mira. Creció el régimen subsidiado de 12,018 millones a 17,000.9 millones. ¿En qué tiempo? Desde el 20 al 24. Se entiende. Sí, espérate. Se entiende. Pero el régimen contributivo subió de 16 a 34, más del doble. Y los planes privados de 1.9 a 5.7. Estoy hablando de miles de millones de pesos. Lo que quiere decir, a sabienda usted que la cápita que va a recibir podría y es insuficiente, usted le metió población en exceso. ¿Ya se entiende? Sí, claro, por eso es que quiero entonces, después de que has señalado el problema, sugerencia para la solución. ¿Qué es lo que debe nosotros somos opositores, señalamos las cosas mal hechas. Nosotros sí tenemos, y lo hacemos a través del programa de gobierno, nuestras propuestas. Nuestras propuestas están ahí. La propuesta contiene la solución. Nuestra propuesta de solución está ahí. Entonces, si ustedes no llegan a poder, se va a acabar ese problema para el país entero. Pero vamos a llegar a poder, porque lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú tienes un régimen que promete y vuelve a prometer cosas nuevas o cosas que repite, tú asumes, Gregory, que va a cumplir. Cosas buenas, y tú esperas que cumpla. Nosotros estamos para hacer oposición. Nosotros entendemos las cosas que se están haciendo como inadecuadas a pesar de que se le advirtió. Pero yo puedo pensar... Se le advirtió. ¿Qué se le advirtió a ellos? Dos cosas. No le metas más población a un régimen subsidiado, porque vas a poner en riesgo la estabilidad financiera, no solo de SENASA,
sino también del sistema. ¿Y qué porcentaje de No, personas que no calificarían de esos 2.5 sería la cantidad? Si el Banco Central te dice que son 2 millones y pico, y tú tienes 5.7, Están sobrando 3. Claro. Pues entonces... Tú tienes que buscar la forma de filtrar esa población y determinar quiénes pueden pagar y quiénes no. Porque la propia ley te da la salida en el inciso C del artículo 7. Entonces, Camaño, que es un régimen contributivo pero hay subsidiado. entonces una estadística que no cuadra, porque si es así, que se han duplicado personas que no necesitan porque ya tienen su protección, y hay 3 millones, de acuerdo a esos números, que no deberían estar ahí. Entonces, la cantidad universalmente que hay de personas que no están aseguradas en el país es mucho más que un 2%. Mira, que dicen las estadísticas oficiales. Déjame decirte, la Red Pública de Salud está obligada a darle servicio médico gratuito por ley. Pero la no es igual, Constitución, debe de hacerlo el Ministerio de Salud Pública y la Red Pública de Salud. Entonces, si de esa población necesitan servicio de salud, tú no tienes por qué decir que le estás emitiendo un carnet. Tú lo que estás haciendo es demagogia y política. Tú lo que debes hacer es lo que la ley te manda a hacer. Crea el régimen contributivo subsidiado, filtrando y dejando que el CIUBEN hiciera su trabajo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque quería repetir en el gobierno. Lo mismo hicieron con los programas sociales. Todavía en el día de ayer andaba el señor director del Gabinete de Política Social, o antes de ayer. No sé cuándo salimos al aire. Pero esta semana, 400,000 tarjetas más de bonos navideños. Estamos en marzo. Porque la idea de ello es repartir recursos públicos sin rendición de cuentas. Demostramos en programas inclusivos tuyos hace unos meses cómo de manera apócrifa tarjetas de débitos carísimas emitidas por el Banco de Reserva, cosas que también tendrán que auditarse en su momento, sin nombre, por eso le decimos apócrifa, sin destinatario, sin fecha de vencimiento, pero con un monto en ese plástico. Hay un decreto Pero reciente. lo importante es las consecuencias Sí. de eso, es que se quedan. De los 400,000, no hay garantía de saber a quién se le entregaron. Puede ser a todos los familiares de los compañeritos, o se lo quedaron o lo mandaron a cambiar, como hemos visto en los supermercados, y haciendo cosas como esa. Y peor, esas tarjetas son de débito, se puede sacar el efectivo. Cualquier dirigente barrial del PRM, lo sabemos, se quedan con cientos y miles de tarjetas y van y sacan los chelitos, esos chelitos que decía Abinader que le sobraban. Sí. ¿Verdad? A él le pueden sobrar, pero el pueblo dominicano que ahora tiene que pagar una canasta básica familiar sin tener esos recursos, en 46,900 pesos la canasta básica familiar alimentaria. Se acaba Datos del Banco Central, no son datos nuestros. Se acaba de emitir un decreto donde Supérate y ADES quedarán fusionadas. Esos son más disparates. Han desmembrado todo. Y creen que cambiándole el nombre, quitarle solidaridad y ponerle Supérate, están haciendo gobernanza. No, no saben gobernar. Ni el que está, ni lo que aspiran del PRM. El pueblo dominicano no puede volver a cometer el error de a estos improvisados volverle a dar su voto. Y ahí nos estamos metiendo ya en política. Que de política vamos a hablar luego de una pausa que hacemos en este momento. Fernando Camaño, invitado de hoy en La Hora con Gregory. Volvemos en breve. En breve volvemos. A La Hora con Gregory. Continúo conversando con Fernando Camaño,
quien es, evidentemente, fuera de su desempeño en el área de seguridad social de República Dominicana, un político de Fuerza del Pueblo, un ente dirigencial importante en esa organización. Su partido, vemos que está ya finalizando, cruzó del Congreso organizador, reestructurador, Franklin Almeida, y pasa ahora al elector de dirigentes, Congreso Manolo Tavares Justo. Hay en este momento una competencia interesante para el principal cargo, luego del cargo de presidente de la organización, para la Secretaría General. Ya. Hay una parte que no sé si se quedará igual, que es un vicepresidente, o si habrá más de un vicepresidente. Me gustaría que esa parte, pues, pudiéramos hablar un poco sobre Fuerza del Pueblo. Fíjate, entramos en el proceso del Congreso Manolo Tavares Justo, el Congreso elector, para renovar nuestra dirigencia en el partido. Mira, no tenemos dos, y eso podría, creo yo, en su momento considerarse, tener más de un vicepresidente y más de un secretario, tener vicesecretarios generales y tener subpresidente o vicepresidente. Eso podría considerarse. Ahora mismo, al entrar en esto, estamos en un proceso que yo diría ejemplar, porque fue muy exitoso el Congreso Franklin Almeida, que pudimos desarrollar en los últimos 2 meses, 3 meses. Ahora tenemos la oportunidad de elegir secretario general, por ejemplo, que es el tema que pones. Tenemos 4 aspirantes. Está Franklin Rodríguez, Dionis Sánchez, Peñita, que es el secretario general actual, y tenemos otro compañero, no recuerdo cuál es. Bueno, Manolo Pichardo. Manolo declinó. Declinó a favor de Antonio Florián, Peñita. Sí, con todo su derecho. Entonces, la oportunidad que tenemos de hacer este ejercicio democrático es fundamental que sea respetado por todas las instancias del partido y le permita expresarse a todos los que tienen el derecho y están calificados a votar en nuestro Congreso elector. Yo soy de los que entiende que debemos renovarnos. Otros partidos ya lo hicieron, se han renovado, no de manera tan democrática. En el caso nuestro sí estamos dando ejemplo y creo que será un buen precedente. El secretario general actual es de los que aspira, como decía. Yo tengo mi preferencia, la he expresado públicamente, defiendo mi derecho a elegir y ser elegido en cualquier circunstancia. Eso implica a lo interno de una organización partidaria, un partido, como también a nivel de cualquier elección, sea municipal, congresional o de la primera magistratura de la nación, el primer ejecutivo de la nación. En todo caso, yo espero que se emitan prontamente los reglamentos, que en eso se está trabajando fuertemente. Hay una comisión nacional electoral, donde está exitosamente de nuevo nuestro compañero y diputado Henry Merán y otros valiosos compañeros en los trabajos de organización y de reglamentación. Ahora bien, es muy difícil ponerle puertas al campo, como dice la canción. ¿Qué significa en este caso? Que no es posible que se lancen algunos, no es ético, que algunos compañeros que tienen su simpatía, que tienen sus razones, que tienen su interés de que alguien sea secretario general, criticar el mismo derecho que tienen los demás. Y en ese caso, como ha sucedido, cosa que yo he cuestionado en las redes sociales, de que se acuda a argumentos como falta de agradecimiento. Voy a explicar eso, para que quede claro, porque si hay alguien que tú sabes, tú me conoces, digo lo que siento y lo que creo, y siempre bajo las convicciones ya debidamente reflexionadas. Convicciones muy firmes, pero las reflexiono antes de plantearlas.
Nosotros tuvimos un proceso en el cual formamos un nuevo partido sobre la base de otro partido pequeño que existía, una transacción política. Partido de los Trabajadores Dominicanos. Una transacción política donde se honró ese pacto, donde hasta el día de hoy se sigue honrando, se llega a un proceso donde todos estamos de acuerdo de que vayamos a elecciones, a elegir todos los puestos. Nadie va a querer, nadie se atreve por el liderazgo fuerte, pesado y reconocido de nuestro líder y próximo candidato y presidente de la República, Leonel Fernández. Pero el resto están todos sujetos a la consideración de los que quieran postularse. Y vuelvo a lo de la Secretaría General. Te voy a poner 2 ejemplos. Y al agradecimiento. Y te voy a poner 2 ejemplos. El tema de agradecimiento, que es algo que ha creado algo de escosor por las declaraciones de uno de los compañeros, que fue que la hizo más pública. Pero Camaño, el domingo pasado, en un audiovisual distribuido y que salió, porque el evento fue cubierto por la prensa también, que se entendió una especie de espaldarazo, el presidente del Fuerza del Pueblo hablaba, y estaba Florian ahí, de que hay un agradecimiento, y utilizó ese mismo término, recuerdo, Claro. en referencia a la presencia de Antonio Florian, a que cuando Fuerza del Pueblo surge porque un partido se desprende de su personalidad, de su nombre, se produce el acuerdo político y verdaderamente hay un agradecimiento, y se refería a Florian. Todos podemos Muy manifestar ese mismo agradecimiento, y yo creo que eso no se puede malinterpretar como un endoso a su candidatura, no me parece. Yo no soy de... O sea, aceptas lo de que haya agradecimiento, lo que no significa que Claro debe que haber un traspaso permanente de designación en un cargo por agradecimiento. Las posiciones no pueden ser per seculum seculorum. Ya. Si se va a un certamen, si es parte de la aprobación, porque ¿cuándo se aprobaron estos 2 congresos? Se han aprobado estando como secretario general nuestro compañero Peñita. Bien. ¿Sí o no? Bien. Bien. Entonces, se asume que él y los demás dirigentes entienden que se debe cumplir lo que se ha pactado. ¿Qué se ha pactado? Un congreso elector Manolo Tavares Justo, donde otros tienen derecho a aspirar. Entonces, si otros también tienen derecho a aspirar, no se puede llamar, y no lo ha hecho nuestro líder, lo han hecho otros activistas, otros dirigentes que tienen preferencia, y han dicho que no se puede ser malagradecido, utilizando las palabras del líder del partido, de nuestro compañero y líder Leonel Fernández, como óbice para decir, bueno, deben cohibirse. No, están malinterpretando lo que es la democracia interna de un partido, y están malinterpretando el agradecimiento que tiene tanto nuestro líder como nosotros todos. Ahora bien, yo repito, hubo un pacto, hubo un acuerdo, hubo una transacción política entre aquellos que formaban el PTD y los que llegamos a hacer un nuevo partido, que en todo caso somos mayoría. Pero bien, hay otro tipo de agradecimiento que también es bueno resaltar, ya que no fue la intención, yo así lo veo de parte de nuestro líder. Sí, no comparto la del dirigente, que en este caso fue el compañero Rubén Maldonado, que lo que ha creado es más indignación que apoyo. Y no creo que tan solo porque lo haya dicho y él tenga su preferencia, sino por la forma en que lo hace, porque todo el mundo dice que es muy ácido. Yo vi unas declaraciones de Maldonado en ese sentido muy emocionado. Sí, y muy ácida. Eso no puede servir, eso no debe dirigirse para coaccionar a nadie, entiendo yo. Si no, yo no estuviera en política, ni estuviera en este partido. Yo creo que debe haber democracia interna. Entonces, yo te voy a mencionar algo más, que tiene que ver con los agradecimientos. Tú recuerdas a los congresistas nuestros, que le llamamos congresistas de la patria, ¿verdad? Que se opusieron al cambio de la Constitución del 2010 en momentos críticos, en que lo hicieron de manera
que no ganaban nada al respecto, excepto mostrar su lealtad. Esos son legados también que se agradecen. Entonces, por respeto a esa actitud y que sea emulada, que sea igualmente en cualquier otra posición o coyuntura crítica, nuestro compañero puede decir, nosotros sabemos en momentos críticos ser leales. Entonces, desdeñar ese sacrificio y ese riesgo político no es prudente, desdeñar eso. Entonces yo creo que lo que hay que hacerlo es emularlo, porque lo hicieron de manera desinteresada. Yo puedo comparar ese agradecimiento vis a vis con lo que puede ser una transacción política, porque la hubo. O sea, fue a cambio de algo, pero aquello no fue a cambio de nada. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es Claro mi posición? que sí. Hay un aspecto meramente político de Fuerza del Pueblo que lo visualizo de la siguiente manera. Hay una cantidad determinada de votantes y de votos, por supuesto, que se van a producir en 2028 de dos fuentes principales para ustedes. Es como lo visualizo. Una, dentro del gran nicho de abstención que se ha manifestado en el 2020 y en el 2024. Aparentaría que ya esa será la costumbre de nosotros los votantes, que de cada 50 votantes vamos 25 a votar, o de cada 100 vamos 50. Y la otra parte, donde ustedes pueden obtener votación fuera de esos abstencionistas, es dentro del PLD. ¿Es así? Sí. Déjame recordarte algunas cosas. El presidente de la República es presidente por haber logrado el 29% de los votos válidos. El 29% de los votos válidos. Número uno. Una cosa inaudita. La falta de legitimidad que tienen este gobierno es enorme. Bien. Nosotros sacamos el 30% de todos los votos del padrón. O sea, hubo un ascenso de nuestro partido de manera significativa, exponencial. Yeah. Bien, es muy cierto lo que tú dices. La abstención que hubo, nosotros tenemos que trabajarla de forma tal de que sea cantera de votos nuevos, y lo van a hacer. El propio presidente nos está ayudando en eso, porque se mete en una discusión que va a perder y nos permite mostrar el legado de Leonel Fernández, que estuvo en el gobierno hasta el 12. Hasta el 12. Le estamos mostrando a la población nueva votante quién hizo lo que ellos están viendo. Ese metro que muchos muchachos están usando, por ejemplo, desde Villamella a la feria, lo hizo Leonel, por ejemplo. Esos muchachos no han votado, quizás votaron en las elecciones pasadas o en la antepasada. Leonel subió al poder con 30 y pico de años, pero su legado empezó inmediatamente y existe. Y podemos, bueno, estuvimos hablando parte de ese legado hace un rato, que fueron los programas sociales. Todo ese andamiaje se hizo y se montó en tiempos de Leonel. Esta ley, en gran medida y en su totalidad, en lo que tiene que ver con aseguramiento de salud, se implementó desde el 2007 en el gobierno de Leonel Fernández. Esos elevados, esa entrada a Santiago, esas circunvalaciones de Santiago, todo eso tiene que ver con Leonel Fernández, no con otros gobiernos. Algunos no lo saben, pero los vamos a recordar. Entonces, ¿de dónde nos nutrimos? Ya dijimos de dos. El PLD, recordemos que sus logros, muchos de ellos, se hicieron con el presidente Leonel Fernández como presidente del PLD. Bien, entonces cuando se habla de obras del PLD, eso incluye 3 periodos de gobierno de Leonel y 2 del ex compañero Danilo Medina. Entonces, 5 periodos de gobierno y hasta el 2018 Leonel era parte y nosotros éramos parte del PLD. Del PLD. Entonces, nos van a sacar de ese legado, no hay forma, porque la historia está ahí y la estamos recordando y la vamos a hacer recordar. Entonces, volviendo al PLD,
¿A quién ven ellos? Porque es un sentimiento, es un liderazgo. Sin estarlo, la gran base del partido del cual procedemos ven a Leonel como presidente en el 2028. Toda la semana vemos cómo diputados, regidores, presidentes de intermedio, presidente de comité de base, mucho pueblo se está juramentando con nosotros. Pero ya el PLD seleccionará en el 2026, en unos días prácticamente, en el primer trimestre de ese año, su candidato para el 28. Claro, o sea que claro. podría contenerse esa Pero égida. se le ha hecho tarde para ablandar habichuelas. Yo te voy a preguntar, ¿a quién se le ocurre pensar que Leonel Fernández no es el candidato de la Fuerza del Pueblo? Algunos que quieren que no sea así y entonces quieren meterse en la diatriba o meter al partido en la diatriba y la discusión. Hoy el candidato es Leonel Fernández. Sí, no, pero me refiero Entonces, a que el PLD no ya tenemos tendrá que un elegirlo. candidato identificado No importa, y sí. entonces se entendería que se aferrarían a esa persona. Depende del liderazgo. Yo te voy a preguntar quién. Yo te preguntaría quién tiene la figura política, el arraigo en la sociedad dominicana, en los poderes fácticos y a nivel internacional. La figura que tiene Leonel Fernández. ¿Quién la tiene? Nadie, ni el mismo presidente de la República actual. Que dice que no va, pero nosotros, para nosotros vaya o no vaya, vamos a ganar las elecciones. ¿Y cómo ustedes, Fernando, van a promocionar el producto Leonel Fernández que motive a que yo vote por él en 2028? Claro, yo conozco la impronta de Leonel Fernández, pero estaremos en 2028. Influye mucho en mí, que soy un votante dominicano muy específico, o sea, el dominicano es muy específico para votar y vota por cómo se siente en el momento. Yo no analizo como dominicano, en el sentido general, repito, mucho mi voto, sino cómo me siento, o sea, los valores y los méritos quizás no los tomo en cuenta. ¿Cómo ese producto yo lo voy a tener pendiente ese día de votación? Mira, faltan 3 años. Y para nosotros es una ventaja también, no es una desventaja, es una ventaja. Ya te empecé diciendo que ese legado, ese gran legado de los gobiernos de Leonel Fernández, lo van a promover. Se van a exponer. O sea, ustedes van a trabajar eso. Sí. Se van a exponer. Esa parte, Fernando, yo no la sentí en la campaña de 2024 mucho, de que mostraran la obra de Leonel Fernández, que la hay. A mí me extrañó que no se aprovecharon eso. Recuérdate que veníamos de muy abajo y luchábamos por repartirnos lo que era la oposición. Ya. Con un partido que venía con muchos recursos saliendo, te estoy hablando de la oposición, Sí. venía saliendo del poder, me refiero al PLD. ¿Ok? Y un gobierno que no ha tenido reparo en utilizar recursos, no importa de dónde venga, lo demuestra qué cosa. Sus congresistas. La mayoría de sus congresistas están fichados. Y los que no están fichados están desacreditados. Y los que no están desacreditados, sus fortunas, bueno, hay uno de ellos que es de los hombres más ricos aquí. Por ejemplo, el de Moca. Bien o mal, espuria o legal, bien hecha o no esas fortunas. La verdad es, me refiero a ese senador en particular, la verdad es que la narcopolítica marcó a la gente de Abinader. Hay varios de ellos que están presos. Y él no ha tenido en cuenta, que sí lo va a tener en cuenta ya el pueblo dominicano, porque los hechos lo dicen. Están presos muchos de ellos y confesando e implicando muchos de los que financian al PRM. De manera tal que hasta del propio actual ministro, un hombre muy austero, muy recto, estuvo en la palestra pública con financiamiento que venía de sectores no muy bien considerados por la sociedad. Entonces, fíjate que él no lo toma en cuenta y vuelve y trae a este político que lo apoya, que por cierto está muy evidente que es muy flojo en lo que tú podrías llamar como gabinete
del señor Abinader no es un gabinete PRMista. Observa. Sí, ¿Con quiénes sí, piensa gobernar? Ciertamente, hay un alto grado de extrapartido y de aliados. Ahora, De aliados, pero que no sacan ni siquiera un 3, un 2%. Fernando, es posible que tengas, es más, tienes razón, un candidato que tiene un senador, lo que sea, que tiene un background negativo con la sociedad, que tiene deudas pendientes, que no es potable para votar por él, muy bien, no voto por él. Ahora, por eso te preguntaba hace un ratito, El problema es que ¿cómo vas a convencerme de que vote Mira, por Leonel? Eso que es lo más importante que ustedes sí, deben hacer. Para nosotros vender el producto... Si no crece la abstención Mira, como ha crecido. Es que para nosotros vender el producto político que es Leonel Fernández no es el problema. Lo que nosotros tenemos que, entre otras cosas, es evitar la compra de votos y de conciencia como lo hizo este gobierno, utilizando los programas de subsidios sociales, de transferencias condicionadas, como un banquito de picar Y carne. se oye feo, pero ¿podrían ustedes evitar eso? Sí se puede. Lo pudo Corina Machado frente a la dictadura venezolana. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Cuando ha sido tan evidente todo lo que hicieron. No solamente utilizar recursos del narco de manera aviesa, descarada. ¿Tú entiendes? Andando en helicóptero con gente señalada, que luego han sido denunciados allá y que están presos. Me va a decir este presidente que tiene cara dura de volver a postularse, que lo haga. Fernando, los liderazgos provinciales, municipales, de Fuerza del Pueblo y la unidad de Fuerza del Pueblo en el interior. Es cierto, mira, donde mayores problemas se tiene es con la compra de las candidaturas provinciales, con ese tipo de políticos que asimiló el PRM, es cierto. Pero a nivel presidencial las cosas no van a ser igual. Es posible que nos dé mucha lucha las candidaturas locales, pero nos estamos preparando para eso. Bueno, la verdad es que cuando el poder se corrompe, es duro desplazarlo. Pero llega un momento que se quiebra. Eso lo vemos en muchos países. Y lo que está pasando, agrégale, que es una situación desesperante del pueblo dominicano. Electricidad, 35% más caro. Huevo, plátanos, espagueti, pastas, aceite, casi el doble. En cuestión de 4 meses, 5 meses. Se ha disparado todo. Ya venía en ascenso. Pero como él lo recibió, porque tenemos 5 años este gobierno. Son 5 años, o sea, no lo hemos cumplido, pero vamos camino a 5 años. ¿Y cuál es la mejora que hemos tenido? Servicios básicos, transporte, inseguridad, en nada de eso se ha avanzado. Y le sumas mentiras tras mentiras. ¿Qué más va a mentir? ¿Qué más van a prometer? Yo a veces me quedo pensando, Yayo, por ejemplo, Arnaud, ¿qué van a prometer esos muchachos? ¿Qué legado van a prometer? Porque ellos no tienen ninguno. Y su líder no tiene ninguno. No tiene ninguno. Te pongo ejemplo. Los 4 kilómetros, 5 kilómetros del tren a los Alcarrizos. Un desastre que cuando se hagan las auditorías va a caer preso hasta los mamandos si se hace una auditoría seria. Y el desastre en términos estructurales que eso tiene es evidente, está al lado de la carretera, él quiso hacerlo así, en vez de hacerlo soterrado. Más costoso, Fernando, más costoso. Yo quiero ver cuando se saque una auditoría cuál es el más costoso. Sí, el costo por arriba. Eso es una falacia, eso es una falacia. Y además se arriesgaron a hacer algo que todo el mundo ve con la cara. ¿El qué? Pero la misma entrada, la entrada del 9, son 5 años que tenemos en eso. El 9 se ha vuelto famoso. Pues, óyeme, hace tantas barbaridades que creen que no se lo vamos a recordar, se lo vamos a recordar permanentemente. Mira el caso de Herodón. 80 obras iban a financiar con 750 millones de dólares. Ni una han hecho. Ni el puente peinado, ni el puente flotante, ni la ciudad sanitaria de San Cristóbal. Nada de eso se ha hecho. El asfaltado de la Caleta, tampoco. ¿Dónde está el dinero?
Parece que sí, que le sobran los chelitos, pero a él y a ellos. Pero para el pueblo no hay nada. Gracias. ¿Tú te crees que eso no va a influenciar en nuestra campaña a Bueno, favor? depende si ustedes capitalizan y concientizan al votante, porque verdaderamente ya vamos por la mitad de las personas que no se motiva a votar en las elecciones, incluyendo donde ha participado Leonel Fernández. Yo te voy a decir, no es un tema de motivación, sino de compra de cédulas, que evitan que la gente vote. Bueno, El complicado. problema es que el dominicano en su miseria, en su pobreza, en su necesidad, encuentran abusadores como estos y les compran la cédula. No es que no quieren ir a votar, es que prefieren comer ese día y el siguiente. Y sus cédulas se las devuelven a la semana y otras veces ni siquiera. Bien. Fernando Camaño, muchísimas gracias por estar Gracias en por la Ahora con invitación. Gregory. Señores, nueva vez les espero mañana. Hasta entonces.